Noticentro 1, CMI. La Fiscalía General abrió una indagación al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al exministro Luis Fernando Velasco y a otras personas mencionadas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Fiscalía General abrió indagación al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, al actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, antes director del DAPRE, al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y a la exconsejera Sandra Ortiz, por las recientes revelaciones de Olmedo López, exdirector de la unidad relacionadas al escándalo de corrupción. Sobre esta indagación, el exministro Velasco advirtió en su cuenta de X que la Fiscalía cumple con su trabajo para corroborar si los señalamientos son verdad o mentira. Señaló que aprovechará para demostrar, según él, las falsedades de las que se le señalan. Por este mismo escándalo, la Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de indagación preliminar a otros 6 congresistas. La Corte ya adelanta indagaciones preliminares a los congresistas Iván Name, Andrés Calle y Guadid Mansur por los mismos hechos. Noticentro 1, CMI. Se conoció un nuevo elemento que sería una prueba de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se trata de un audio en el que se nombra al exministro Luis Fernando Velasco y al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. En el siguiente audio, revelado por fuentes cercanas al proceso, se escucha la voz de quien sería la asesora de Olmedo López, entonces director de la unidad, en una conversación al parecer enviada por chat a quien sería Sneider Pinilla, otro de los implicados en el escándalo. En el audio se nombra a un ministro del Interior y al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González. Ney, hazme un favor, ayúdame a hablar con el director, a mí me manda esto, o el asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón del DAPRE. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos, es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo. La mujer habla sobre una urgencia de recibir a 3 alcaldes. Que atendamos a estos 3 alcaldes porque si no se les cae, no sé qué, se les cae lo que están haciendo en Congreso, mejor dicho, no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que por favor me ayudes a preguntarle a él si realmente es importante o no. Al parecer esos alcaldes serían los representantes del Carmen de Bolívar, de Saravena en Arauca, de Cotorra en Córdoba, quienes habrían sido beneficiados con contratos de la unidad de riesgo por más de 92.000 millones de pesos. Sobre esto, el concejal Daniel Briceño del Centro Democrático asegura que Sneider Pinilla ordenó la asignación presupuestal. La Cámara de Comercio Colomboamericana indicó que las advertencias del Departamento de Estado sobre la incertidumbre económica en Colombia afectan la inversión extranjera. La presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, María Claudia Lacotira, advirtió que este documento del Departamento de Estado, titulado Declaraciones sobre el Clima de Inversión 2024 Colombia, advierte sobre los riesgos que implica invertir en este país. Está relacionado con la soberanía nacional que se está aplicando a sectores importantes y relevantes de la economía nacional que están generando gran incertidumbre. La dirigente dice que en Estados Unidos preocupa la incertidumbre que generan las reformas. Las reformas que están cursando en el Congreso y las nuevas que se van a presentar que generan preocupación en las empresas. ¿Por qué son importantes las advertencias del Departamento de Estado a los empresarios? Este documento se hace todos los años desde el Departamento de Estado para entregarle a los empresarios americanos de cuál es la posición del gobierno de Estados Unidos frente a los países para tomar decisiones en inversión. La alta informalidad tampoco ayuda a atraer la inversión. Desde Buenaventura, el presidente Gustavo Petro salió esta noche en defensa de su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. El ministro fue señalado por el exdirector de la unidad de riesgo de presuntamente coordinar la entrega de contratos a congresistas para que estos apoyaran las reformas del gobierno. ¿Saben qué estaba haciendo el ministro de Hacienda que ahora vilipendian? Que es doctor en economía y uno de los mejores economistas del país, que es un hombre serio y honesto. Lo que estaba haciendo era intentar que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera su función. El presidente Gustavo Petro aseguró que el ministro Ricardo Bonilla cumplía con su misión de buscar recursos para pagar las deudas del gobierno pasado. No era aprobar leyes como mentirosamente dice Vicky y la oposición. La Comisión Interparlamentaria de Crédito no aprueba leyes.
Aprueba eso los créditos con que este gobierno tiene que endeudarse para pagarle la deuda a Duque. El presidente ha sido enfático en que su gobierno no tolerará la corrupción y cualquier funcionario involucrado en irregularidades deberá salir del gobierno. Noticentro 1, CMI. El diario estadounidense The Washington Post informó que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, les dijo a sus aliados que el actual mandatario, Joe Biden, debe reconsiderar seriamente el futuro de su candidatura a la presidencia. Una publicación de The Washington Post informó que el expresidente estadounidense Barack Obama le ha dicho a sus aliados que el camino del presidente Joe Biden hacia la victoria se ha reducido enormemente y cree que el actual mandatario debe considerar seriamente la viabilidad de su candidatura. Obama considera que su papel es el de asesor y caja de resonancia de su ex compañero de fórmula y vicepresidente, y ha dicho a sus aliados que siente que Biden es un gran protector. En estas conversaciones, Obama cree que Biden ha sido un gran presidente y que quiere proteger sus logros, que podrían estar en peligro si los republicanos controlan la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso el año que viene. Esta filtración sobre las inquietudes de Obama surge en un momento de renovada presión para que Biden se retire y en el que varios medios han apuntado a que carece de respaldo entre figuras destacadas del Partido Demócrata. Obama, quien es una de las personas más veneradas del partido, ha intentado mantener un perfil bajo en cuanto a la situación política del actual mandatario, pero su papel como líder demócrata entre el 2008 y el 2016 lo ha convertido en un tema de conversación para las inquietudes de todo el grupo político. Noticentro 1, CMI. En un negativo informe del Departamento de Estado sobre Colombia, el gobierno de los Estados Unidos advirtió que la corrupción, la desaceleración económica y la incertidumbre en las políticas del actual gobierno obstaculizan la inversión extranjera en el país. En su informe titulado Clima de Inversión 2024, el Departamento de Estado señala a la corrupción en Colombia como uno de los principales problemas que condicionan la inversión extranjera. La corrupción y la percepción de la misma son un serio obstáculo para las empresas que operan o planean invertir en Colombia. Análisis del entorno empresarial citan constantemente la corrupción como un factor problemático. Por primera vez en 9 años, el Departamento de Estado omite incluir una frase en su informe en la que destaque a Colombia como destino atractivo para la inversión extranjera, como si lo venía haciendo desde 2015, y critica la incertidumbre en las políticas de gobierno. La administración de Petro ha promovido el concepto de soberanía nacional en sectores económicos clave, lo que ha generado altos niveles de incertidumbre dentro del sector privado. El informe también señala la desaceleración como un obstáculo. La economía colombiana se expandió solo un 0,6% en 2023, lo que marca una desaceleración sustancial después de 2 años de sólida recuperación pospandémica. Estados Unidos destaca que las reformas laboral, de salud y pensional impulsadas por el gobierno Petro también generan preocupación entre los inversionistas y critica la pérdida de experiencia en algunos organismos gubernamentales bajo el gobierno Petro. Hay preocupación por la rotación de personal y la pérdida de experiencia técnica en los organismos gubernamentales y una ausencia de liderazgo de casi 2 años en agencias reguladoras clave. Estados Unidos concluye que la pobre protección de derechos de propiedad intelectual, la informalidad laboral, la inseguridad y presencia de grupos al margen de la ley en cadenas de suministro legales, así como la corrupción, sobresalen como las mayores debilidades en la atracción de inversión en Colombia. El presidente Gustavo Petro negó categóricamente estar vinculado en hechos de corrupción y desde Buenaventura volvió a cuestionar las declaraciones de Olmedo López, su exdirector en la unidad de gestión de riesgo, mientras defendió el proceso de paz. Y no salió ni un peso. El jefe de Estado respondió a los cuestionamientos que ha recibido por las declaraciones de Olmedo López. Aseguró que es una estrategia para atacar su gobierno y agrega que fue él quien salvó los recursos públicos. Y no se dan cuenta que nunca salió la plata para ese contrato porque este presidente echó a Olmedo de la UNGRD. Si no, la plata sale, pero no al ELN, sino quizás algún vagabundo o alguna vagabunda contratista que se repartía la comisión con el mismo Olmedo, un bandido. ¿Quién salvó eso? Este Pechito.
El presidente aseguró que no se ha robado un peso de los recursos públicos y envió un fuerte mensaje a los congresistas. Ojalá que no haya parlamentarios que hayan recibido cupos indicativos de contratación que yo mismo denuncié, y ojalá eso no haya ocurrido en mi gobierno, y si ocurrió se van para la cárcel. Empezando por el señor Name. El jefe de Estado nuevamente arremetió contra el presidente del Senado, Iván Name. Entonces, ¿cómo se entiende que es que el gobierno está comprando, si es que insultan todos los días, nos detienen las leyes, nos sabotean, las esconden en los escritorios? Anuncios del presidente que se dan luego de conocerse los detalles de la declaración de Olmedo López ante la Fiscalía en medio del escándalo de corrupción de la unidad de riesgo. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, calificó como cuentos de Olmedo López las acusaciones de haber ofrecido contratos al ELN a cambio de que esa guerrilla suspendiera el secuestro. Creo que esos son cuentos del señor que además yo no lo conocí, del señor Olmedo, pues, tal vez por obtener algunas ventajas en sentencia anticipada o algo de ese tipo. Pero puedo asegurarle que con plata, con paz, no. Por ahí no. Este es el primer pronunciamiento de Patiño, quien era el jefe de la delegación de paz con el ELN. Oti Patiño dijo que cuando el ELN empezó a hablar de algún financiamiento, él les había dicho que tenían que sacar de sus propios ahorros. El comisionado está en Pasto para reunirse nuevamente con los disidentes del ELN, el Frente Comuneros del Sur, en busca de encaminar el proceso de paz. Tenemos la expectativa de que el país mire este proceso, que lo acompañe, que lo aplauda, y no solamente que lo aplauda, sino que siga el buen ejemplo que están dando los nariñenses, incluyendo a las fuerzas que hoy están en rebeldía armada, y desde luego que señale un camino para que todos los demás grupos de Colombia puedan seguir ese camino. El comisionado fue claro al decir que con los dineros de la paz no se ha prometido ni entregado ningún contrato al ELN. La Presidencia de la República reveló que 2 computadores asignados a los asesores de la ex consejera de las regiones, Sandra Ortiz, vinculada al escándalo de la Unidad de Gestión de Riesgo, se entregaron incompletos, uno sin disco duro y otro sin la memoria del equipo. Desde la Presidencia adelantan una investigación interna. Para el jefe de tecnologías e información de la presidencia, hubo irregularidades en los tiempos de entrega de los equipos. Recibimos 2 portátiles de la Consejería de Regiones, curiosamente 40 y 44 días después de que los contratistas que los tenían a cargo salieran de la entidad. La exconsejera Sandra Ortiz respondió a Noticentro 1 CMI sobre los hechos. Todos los funcionarios a mi cargo entregaron los equipos del sistema en buen estado, conforme lo certifican los paz y salvos emitidos al momento de su salida. Cuando dejé el cargo, todos los equipos estaban en orden y no se reportaron pérdidas ni robos. Según los certificados de paz y salvo entregados a los exfuncionarios, los equipos fueron devueltos a tan solo días de la salida de Ortiz de su cargo. Desde la Presidencia de la República se anunció una investigación interna y posibles acciones penales mientras se determina lo ocurrido. Por ahora se descarta que la información de los computadores se pueda recuperar. Pues se perdió toda la información que estaba en uno de los computadores. Yo en el último comité directivo levanté la alerta y de allí pues estamos desarrollando todas las acciones internas que permitan establecer una línea de acción. Sandra Ortiz es una de las exfuncionarias del gobierno Petro quien se encuentra involucrada en presuntas irregularidades en los contratos de la unidad de riesgo. Noticentro 1, CMI. En medio de la presión política, el presidente estadounidense Joe Biden para que se retire de la candidatura de las elecciones presidenciales de noviembre, el medio de comunicación Axios anunció que los líderes del Partido Demócrata en el Congreso y de amigos cercanos persuadirá al mandatario para que se retire este fin de semana. A 3 semanas de la convención del Partido Demócrata, la candidatura a las elecciones presidenciales en noviembre de Joe Biden, quien busca la reelección, sigue en vilo, puesto que la mayoría de los integrantes del partido político no apoyan al mandatario para que continúe, ya que desde el debate en el que se enfrentó al expresidente Donald Trump demostró que no es apto para continuar liderando el país. Sin embargo, Biden ha reiterado que no se retirará. Pero ahora ha surgido una nueva especulación. Esto luego de que el medio Axios dijera que varios demócratas señalaron que la creciente presión de los líderes del partido en el Congreso
y de amigos cercanos persuadirá al presidente Biden a decidir retirarse de la carrera presidencial tan pronto como este fin de semana, lo que puede ser posible ya que entre esas insinuaciones está la de la expresidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi, quien se reunió con Biden en privado para mostrarle las encuestas y advertirle que perderá las elecciones y arrasará el liderazgo demócrata con el Congreso en esa derrota. A esto se suma el silencio de grandes apoyos de Biden, como los Clinton y sus aliados del partido, lo que demuestra que le han dado la espalda. Además, Biden no podrá realizar campaña hasta que se recupere del COVID, lo que le quita una semana para acercarse a sus votantes, en una semana tan crucial para el Partido Demócrata, a quienes se les agota el tiempo. Entre tanto, Trump lidera la intención de voto en el país. Noticentro 1, CMI. Y según la alcaldesa de Cotorra, en el departamento de Córdoba, el proyecto que supuestamente el gobierno llevaría a cabo en la población con dinero de la Unidad de Gestión del Riesgo nunca se hizo. La alcaldesa de Cotorra en Córdoba, María Eugenia López, le salió al paso a las declaraciones entregadas por Snyder Pinilla, exfuncionario de la Unidad de Gestión de Riesgo, involucrado en un gigantesco escándalo de corrupción, quien se refirió un millonario contrato para el municipio. La alcaldesa dijo que dicho contrato sí existió y que fue presentado por la anterior administración el 18 de diciembre de 2023. Por 25.000 millones de pesos. Ese es el que retiran y vuelven y lo montan por 47, le hacen unos ajustes por 47.000 millones. ¿El objeto de ese contrato? Con el mismo objeto. ¿Cuál era el objeto? Es limpieza del canal, del dren, lo iban a recobar y a poner unas compuertas. Aseguró que su administración no recibió dinero de ese contrato y que nunca conoció a los exfuncionarios implicados en este entramado de corrupción. Nunca me he reunido con Pinilla ni con Olmedo, es más, no los conozco. No sé de dónde sacaron esa información, pero eso no ha ocurrido. La alcaldesa asegura que el proyecto es clave para el desarrollo del municipio. Por eso hace 2 meses lo presentaron de nuevo por menor valor, pero aún no han obtenido respuesta del gobierno. La Superintendencia de Servicios Públicos investiga un cobro presuntamente no autorizado en los recibos de agua en Bogotá. En cada factura se hicieron cobros desde los 700.000 a los 800.000 pesos, recaudando más de 44.000 millones de pesos. La superintendencia indaga el cobro no autorizado por la tarifa de aseo en facturas de Bogotá en agua en los estratos 4 al 6, de enero a junio de 2020 717 pesos, de julio a diciembre de 2020 1.068 pesos, de enero a mayo de 2021 1.220 pesos, de junio a diciembre de 2021 997 pesos y de enero a junio de 2022 1.842 pesos en cada factura de 6 localidades. Dichos cobros adicionales relacionados con las tarifas de aseo no estarían autorizados, dado que no estaban contemplados previamente, así lo explica la superintendencia. Ejecutó la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas entre el mes de enero de 2020 y julio de 2022, presuntamente incumpliendo las exigencias del PIGIRS en los decretos distritales. Así las cosas, con cada factura, el valor por las tarifas de aseo no autorizado llegó a los 44.000 millones de pesos, incluyendo los intereses. Los prestadores del servicio público de aseo que ejecutan la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas deberán incorporar en la tarifa los kilómetros de vías y áreas públicas que se encuentren previamente incorporadas. Al ser consultados, Promoambiental, una de las empresas mencionadas, señaló, abro comillas, siempre hemos cumplido a cabalidad con lo establecido en el contrato y en la normatividad vigente. Los kilómetros barridos que reportamos en nuestras zonas de operación corresponden a la dinámica y necesidad propia de cada localidad y sus habitantes. La economía colombiana creció 2.4% en mayo de este año, según el DANE. La agricultura y los servicios impulsaron la dinámica de la economía. En mayo de 2023 se registraba un decrecimiento de la economía del 0.14%. Para el mismo mes de este año se reporta un crecimiento de 2.45%. El comportamiento los últimos 3 meses de 2024 ha sido así. En marzo una caída de 1.5%, en abril un fuerte incremento del 5.5% y en mayo un crecimiento moderado de 2.45%.
Las actividades primarias, que comprenden agricultura, ganadería, pesca, explotación de minas y canteras, creció 4.60%. Como es el caso de la producción de huevo, la producción de cerdo, algunos cultivos como el aguacate, que tienen una dinámica de crecimiento por factores climatológicos. Esto no responde ni a medidas de política pública y tampoco necesariamente a los mercados. Pero hay otros también, como es el caso de la producción de pollo, que tienen una reducción. ¿De qué sirve crecer si nos enfrentamos a problemas en empleo y a problemas con el clima? Las actividades secundarias en las que están la industria y la construcción, después de recuperarse en abril, cayeron nuevamente 2.95% en mayo. La industria en este momento está destruyendo empleos. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Los servicios públicos, actividades financieras, entre otras, crecieron 3.15% en el quinto mes de este año. El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, arreció sus críticas contra el presidente Gustavo Petro. Propuso una coalición multipartidista para las elecciones de 2026 y dijo que hay que ponerle freno a tanta destrucción, desgobierno y corrupción. En este extenso documento de 10 páginas, el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, publicó esta noche serios cuestionamientos a la forma como gobierna el presidente Gustavo Petro. Y también se refirió a los escándalos de corrupción que salpican su administración por el tema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Nos enfrentamos a un presidente que se percibe a sí mismo como la cabeza de las tres ramas del Estado, casi como un emperador, rey o ser superior. Detrás de una retórica pseudoprogresista, el país ha presenciado una serie de decisiones regresivas que perjudican al pueblo, especialmente a los más pobres y vulnerables. Detrás de una retórica de paz total, el país ha vivido una realidad de inseguridad, violencia y expansión de las organizaciones criminales a lo largo y ancho del territorio. Detrás de una retórica de cambio, el país ha tenido que soportar una serie de oprobiosos escándalos de corrupción. Sobre los temas de corrupción, dice el presidente que el gobierno quiere confundir. ¿Acaso creen que van a engañar a la Corte Suprema de Justicia? No lo creo. Ella encontrará a dónde fueron a parar los recursos sustraídos del erario y quiénes son los responsables, empezando por la cabeza de la cartera de Hacienda, en referencia al ministro Ricardo Bonilla. Detrás de la retórica del no me dejan gobernar, lo que realmente ha sucedido es que el gobierno ha logrado propiciar conflictos, inestabilidad y caos. Y acá es donde expresa su mayor sentencia. Hay que ponerle freno a tanta destrucción, a tanto desgobierno y a tanta corrupción. El exmandatario propone una coalición multipartidista que enfrente al candidato del petrismo en las elecciones de 2026. Que nadie lo dude, en las elecciones de 2026 vamos a elegir un presidente que recuperará la Colombia que recibiremos del supuesto emperador, quien ha dado un ejemplo desastroso de desgobierno. El presidente Gaviria dijo que en la convención liberal de su partido a celebrarse en noviembre de este año aspirará de nuevo a ser director de la colectividad. Noticentro 1, CMI. Y Donald Trump cierra esta noche la convención republicana con un discurso en el que llamará a la unidad partidaria y dará un mensaje a la clase media. Donald Trump ocupa esta noche el centro de la escena en la convención republicana cuando se dirige por primera vez al público tras sufrir un intento de magnicidio en Pensilvania. Trump aceptará formalmente la candidatura a presidente y desplegará un discurso con un tono diferente al habitual, destinado a cerrar filas internas y a llamar al electorado independiente que pertenece a la clase media. El líder republicano intenta terminar con las críticas palaciegas para poner en marcha una ofensiva electoral hacia los comicios del 5 de noviembre. Anteriormente, su compañero de fórmula J.D. Vance adelantó las ideas que promoverá Trump en los próximos actos electorales, especialmente en materia económica como construir fábricas y proteger el salario de los estadounidenses. Noticentro 1, CMI. Más de 600 personalidades firmaron un manifiesto por la democracia y los derechos humanos. Le piden al presidente Gustavo Petro respetar el Estado de Derecho y no polarizar al país. En el manifiesto suscrito por 613 personas, entre ellas expresidentes de altas cortes, exministros, empresarios, abogados, dirigentes sociales, piden al presidente Gustavo Petro respetar la separación de poderes, el Estado de Derecho y no polarizar con sus declaraciones. A que honre su compromiso constitucional de simbolizar la unidad de la nación, garantizando los derechos y libertades de todos y cesando las expresiones que no hacen sino dividir y estigmatizar. Un trato muy respetuoso a todos los ciudadanos colombianos, inclusive a aquellos
que no coinciden con sus propuestas políticas y sus propuestas para la administración del país. Señor presidente, aquí estamos todos los colombianos para construir los consensos que nos permitan avanzar hacia una mejor sociedad. Expresan quienes firman ese manifiesto que la oposición política e incluso no compartir ideas del gobierno está respetada constitucional y legalmente. El primer comandante del ELN, Antonio García, se pronunció hoy a través de las redes sociales y dijo que los diálogos de paz con el gobierno siguen congelados. Para García, definitivamente, los diálogos con las disidencias del ELN, es decir, el Frente Comuneros del Sur de Nariño, con quien se ha iniciado un proceso de paz separado de la Mesa Nacional, sigue siendo la principal razón del congelamiento de la mesa de conversaciones, dice García a través de sus redes. Mientras tanto, los diálogos entre el ELN y el gobierno siguen congelados y ahora más con el fenómeno de la niña y el de Nariño. Hasta el momento no se conoce una reacción del gobierno a este pronunciamiento, pero este noticiero pudo establecer que por ahora los canales de comunicación entre las dos partes siguen cerrados, pese a la dura labor que hace la Iglesia Católica para que se descongele la mesa y se retomen las conversaciones. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 6 años de prisión al excongresista Musa Besaile por el llamado cartel de la toga y ordenó su captura. Con ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 81 meses y 20 días de prisión al excongresista Musa Besaile por el escándalo denominado Cartel de la Toga. La Corte ordenó su captura para hacer efectiva la condena y además impuso una multa de más de 1.000 millones de pesos por los perjuicios ocasionados en el escándalo. El cartel de la toga fue un hecho de corrupción al interior de la Corte Suprema en el que estuvieron implicados exmagistrados y el exfiscal Luis Gustavo Moreno, hoy abogado. Según los hechos narrados en la sentencia, Besaile pagó 2.000 millones de pesos para frenar en su contra una orden de captura en medio de una investigación por parapolítica que cursaba en el despacho del entonces magistrado Gustavo Malo, condenado por el escándalo. Dice el documento que parte de ese dinero se lo dio el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, también condenado por un acuerdo que tenían de repartir en partes iguales el 100% de ingresos por actos de corrupción en la salud en el departamento de Córdoba. El fenómeno de la niña traería pérdidas por 20 billones de pesos. El gobierno presentó hoy un plan de atención en el que se invertirán 7 billones de pesos. El plan de respuesta para el fenómeno de la niña del gobierno nacional se estima en 7 billones de pesos. Sin embargo, las posibles pérdidas que generaría el fenómeno superan los 20 billones de pesos. La unidad de gestión de riesgo trabaja con mapas para focalizar la atención de 550.000 familias y 16.000 viviendas que resultarían afectadas. El mayor riesgo lo vemos en la región andina y en la región Caribe, en donde hay alto riesgo de remoción en masa, de deslizamientos y de inundaciones. Ya tenemos, sin iniciar el fenómeno de la niña, 13 departamentos y 224 municipios que han declarado calamidad. Y aquí pues vemos una incidencia grave de esta crisis climática que cada vez nos pone más en aprietos. Se podrían presentar más de 2.600 eventos, es decir, 15 por día. La niña es un fenómeno que entra a intensificar las lluvias, pero también hay otros fenómenos meteorológicos que pueden causar eventos extremos. Según estudios, más de 2 millones de hectáreas de cultivos se verían afectadas. Que en los predios nosotros podamos tener mecanismos que garanticen el drenaje, la limpieza de los cuerpos de agua, la limpieza de los suelos, garantizar la recuperación de los suelos después de esta temporada de sequía asegura una mayor resiliencia en la temporada de lluvia. Desde el sector transporte ya se identificaron los puntos críticos de las vías en las que se registrarían deslizamientos. Noticentro 1, CMI. En otras noticias del mundo, la ex candidata presidencial venezolana María Corina Machado denunció un atentado contra la caravana que la transporta en medio de la campaña para las elecciones del próximo 28 de julio. En Venezuela la represión contra la oposición cada día es más violenta. Así lo confirma la opositora María Corina Machado, quien denunció un atentado contra ella y su equipo. Y así amanecieron nuestros vehículos. Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos. Ahí está la liga de freno, ahí se ve. Lo cual es claramente un
atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos. Esto está pasando aquí hoy, a 10 días de la elección presidencial del 28 de julio, pocas horas después de que fue secuestrado nuestro jefe de seguridad. Machado reiteró que la campaña de Nicolás Maduro es violencia y responsabilizó al presidente y candidato oficialista de cualquier daño a su integridad física y a la de los miembros de su equipo. Esta denuncia llega después de que Maduro advirtiera que si no gana las elecciones en el país, habrá un baño de sangre. Noticentro 1, CMI. La Contraloría General advirtió sobre una posible pérdida de recursos por más de 9.000 millones de pesos en RTBC. Tras una auditoría financiera realizada a RTBC sobre la vigencia de 2023, la Contraloría General encontró 24 hallazgos administrativos, de los cuales uno es de carácter fiscal, por 9.371 millones de pesos. Según el informe de la Contraloría, se descubrieron deficiencias en la planeación de un contrato para centralizar los aplicativos de la entidad. Adicionalmente, señala que se registraron 2 hallazgos relacionados con irregularidades en un contrato interadministrativo suscrito con la Agencia Nacional de Tierras para la planificación, organización y producción de eventos y logística. Estos hallazgos serán objeto de indagaciones preliminares por un total de 5.900 millones, según el informe. Y hay una grave emergencia en Caucasia, Antioquia, por las inundaciones generadas por las lluvias. En pequeñas embarcaciones tuvieron que movilizarse varias familias en Caucasia, Antioquia, tras la inundación en 22 sectores que se convirtieron en caudalosos ríos. Otras personas pedían ayuda por el temor que causó la emergencia. Necesitamos ayuda, mándenos un Titanic, lo que sea, Cristo bendito. Algunas zonas se quedaron sin el servicio de energía y las autoridades reportaron el desplome de un muro del colegio Marco Fidel Suárez. Un promedio de 22 barrios afectados. También tuvimos afectación en infraestructuras públicas como instituciones educativas, también en el Secretaría de Tránsito y Movilidad del municipio. Las autoridades confirmaron que se reportó una falla en 2 caños y a esta hora las autoridades avanzan en el censo que les permitirá entregar las ayudas humanitarias. Avanzan los diálogos entre el gobierno de Nariño y las disidencias del ELN. Mañana la gobernación presentará los resultados. Con presencia del Alto Comisionado para la Paz, gobernador de Nariño, integrantes del Frente Guerrillero Comuneros del Sur y la ciudadanía, se entregará un balance sobre la instancia de co-construcción de paz territorial en Nariño. Este evento, que tendrá lugar en la ciudad de Pasto, acerca a una salida acordada para la finalización del conflicto armado en el territorio con este grupo ilegal. Esos diálogos están enmarcados en 3 ejes principalmente. 1, desescalamiento del conflicto, entendiendo que el DNI de la paz es diálogo, negociación e implementación. En términos de diálogo es el desescalamiento del conflicto, y el diálogo no solo debe hacerse a nivel nacional, como siempre se ha hecho, sino con las comunidades. La instalación de estos diálogos territoriales son el inicio de una estrategia que permite vislumbrar una salida negociada con este grupo guerrillero que en el pasado hizo parte del ELN y que abre la puerta para que el 23 de julio se inicien diálogos sociales ampliados con integrantes de la Segunda Marquetalia en Tumaco. La Corte Suprema de Justicia negó la libertad condicional al exmagistrado Gustavo Malo, condenado por el llamado Cartel de la Toga. Con ponencia de la magistrada Blanca Barreto, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia determinó que el cumplimiento de las 3/5 partes de la pena es insuficiente para alcanzar el objetivo resocializador de la condena debido a la gravedad de los delitos. Por eso entonces negó la libertad condicional que pedía el exmagistrado Malo. Sin embargo, le reconoció 15 meses y 5 días de redención punitiva por estudio. Noticentro 1, CMI. Y entre tanto, 24 horas después de decir que si no gana la reelección habrá un baño de sangre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que si pierde habrá una guerra civil. Nosotros tenemos que estar mosca. El mandatario venezolano Nicolás Maduro nuevamente genera polémica tras lanzar una nueva amenaza si no gana las elecciones el 28 de julio, al decir que habrá una guerra civil como en el siglo XX. Hay una guerra civil aquí. Si le decimos al pueblo, a la Fuerza Armada y a la Fuerza Policial a la calle, o sea, habrá una revolución como del siglo XX, popular y armada. Será otra revolución.
y será inevitable, sería inevitable. Si la derecha fascista llega al poder, sería inevitable una revolución. Estas declaraciones se producen apenas 10 días de los comicios cuestionados por la ausencia de garantías para la oposición, en un contexto en el que su líder María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia han sido objeto de innumerables obstáculos para desarrollar sus actividades de campaña, lo que demuestra que Maduro buscará ganar las elecciones a como dé lugar, y lo ha demostrado con las inhabilitaciones contra la oposición, arrestando arbitrariamente a las personas que buscan un cambio para el país, de las cuales en lo que va del año han detenido a 102. Noticentro 1, CMI. En video quedó registrado el patrullaje que hombres de las disidencias de las FARC realizaron en el municipio del Cerrito, en el Valle del Cauca. Luego de que habitantes del municipio de Cerrito, en el Valle del Cauca, denunciaran la presencia de integrantes de disidencias de las FARC patrullando en la vía que de este municipio conduce al municipio de Palmira, a pocos metros de la reconocida Hacienda El Paraíso, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reveló que los responsables de esta intimidación a la población civil serían integrantes del grupo armado organizado residual Adán Izquierdo o del Frente 57. El ejército llegó y pues por supuesto las disidencias pues no pueden estar ahí porque el control territorial lo está ejerciendo el ejército. A la intimidación de los habitantes del municipio de Cerrito se suma también la de los comerciantes de Guadalajara de Buga, quienes en las últimas horas han sido víctimas de extorsiones, presuntamente por parte del Tren de Aragua, que a través de panfletos enviados a sus establecimientos comerciales los amenazan de muerte en caso de no pagar las exigencias económicas. Entre 3 y 3,5 billones de pesos costarán las elecciones del 2026. Eso fue lo que dijo hoy el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. El calendario electoral para las elecciones a Congreso de la República y Presidencia de la República de 2026 comienza en marzo del año entrante, anunció hoy el registrador nacional, quien estimó que el costo de esas elecciones se acercará a los 3,5 billones de pesos. Son elecciones para Congreso, además elecciones para presidencia, a eso agréguele posibles consultas interpartidistas, además elecciones para consejos de juventudes, que el año entrante habrán elecciones para consejos de juventudes. No puedo darles una cifra, digamos, exacta, pero puede superar los 3,5 billones de pesos. Ante quejas de ciudadanía, el registrador nacional aclaró que todas las entidades públicas y privadas tienen que recibir la cédula digital, aunque esta no sea obligatoria, tiene validez jurídica. El sistema bancario tiene obligatoriamente que aceptar la cédula digital, porque es un instrumento de identificación adoptado por el Estado colombiano que tiene todas las condiciones y que tiene detrás, obviamente, un fundamento jurídico. El registrador dijo que la cédula digital, la única forma de hacerla obligatoria es si el Estado la subsidia. Familiares de víctimas de los crímenes de Estado mencionados recientemente por el sargento Dorado ante la Justicia Especial para la Paz, con el respaldo del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y de organizaciones defensoras de derechos humanos, realizaron un plantón en las instalaciones de la Escuela de Logística y Batallón de Contrainteligencia del Ejército Nacional para exigir medidas cautelares para custodiar el lugar y evitar que los cuerpos allí inhumados sean nuevamente desaparecidos. Un 13 de mayo de 1993, Pedro Julio Movilla Galarcio iba a recoger a su hija a la salida del colegio en Bogotá y nunca llegó. Desde entonces su familia inició una lucha por conocer la verdad de su paradero. Movilla era un líder social perteneciente a la Unión Patriótica y su desaparición fue declarada en 2022 como un crimen de Estado por desaparición forzada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí, en este batallón, asesinaron a mi compañero después de mucha tortura, después de haberlo desaparecido, de habérselo traído, y aquí lo desaparecieron, aquí está enterrado, por eso estamos haciendo este plantón hoy. Hace unos días, y tras la declaración de un militar ante la JEP, su familia supo por primera vez que en la sede de la antigua Brigada 20 de Inteligencia podrían estar los restos de Movilla. En un lugar específico de esta escuela se ejecutaban torturas, se ejecutaban personas, se ejecutaban interrogatorios y acciones violatorias a los derechos humanos. Hoy piden justicia y que se resguarde este lugar. A la Jurisdicción Especial para la Paz le pedimos que proteja este lugar. En este lugar se cree que fueron detenidas, torturadas muchas personas, no solamente Pedro Movilla.
El colectivo de abogados José Alvear Restrepo pide que se desclasifiquen los archivos de la Brigada 20 para conocer el oscuro capítulo de desapariciones y ejecuciones por parte de agentes del Estado. Y durante este año las incautaciones de drogas se han disparado. Esto dice el más reciente reporte entregado por la Dirección de Antinarcóticos de la Policía. El brigadier general de la policía, Ricardo Sánchez, es el director antinarcóticos y reveló un aumento exponencial en las incautaciones de drogas ilícitas en lo que va corrido de este año. En el caso de la marihuana, las incautaciones fueron de 220 toneladas, un aumento del 50%, mientras que en el caso de la cocaína, el total fue 175 toneladas, 12% más que el año anterior. Aquí la cooperación es muy importante, la cooperación internacional, con medios tecnológicos, con capacitación. El oficial anunció que se intensificarán las operaciones antinarcóticos, especialmente en el suroccidente del país, en departamentos como el Cauca. Tenemos una proyección operacional en este semestre, no solo en interdicción, sino también en procesos ya operacionales. La Policía Antinarcóticos reporta que a la fecha se han erradicado 2.500 hectáreas, pero la meta total para este año son 10.000 hectáreas. Noticentro 1, CMI. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó a sus tropas en Rafah y afirmó que la presión militar ayudará a negociar un acuerdo con Hamas. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitó este jueves a las tropas del ejército israelí que operan en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, a las que felicitó por su labor y subrayó que su presión militar contra Hamas ayuda a negociar un acuerdo sobre los secuestrados. הלחץ הצבאי שהם מפעילים כאן, ממש בגרון של החמאס, עוזר לנו. יחד עם העמידה האיתנה על דרישותינו הצודקות, עוזר לנו לקדם את עסקת החטופים. לרבות הדרישה שלנו לשחרר מספר מקסימלי של חטופים וחטופות כבר בשלב הראשון של המתווה. Esta es la primera vez que Netanyahu visita a las tropas en Rafah, al extremo sur del enclave fronterizo con Egipto, donde el ejército israelí emprendió su incursión terrestre en mayo. Noticentro 1, CMI. Y es que el narcotráfico está afectando el comercio exterior. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Exportadores, Analdex, al solicitar a las autoridades que refuercen los controles antidrogas en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. En el marco del primer encuentro exportador de seguridad, el presidente de Analdex, Javier Díaz, alertó sobre un fenómeno que está preocupando a los empresarios: el creciente número de casos de cocaína y otras sustancias ilícitas descubiertas en contenedores y mercancías. Hay 164 casos en puertos, pero el mayor incremento está en canales modernos de comercio, todo el tema de comercio electrónico, paqueteo. Los empresarios alertan a las autoridades sobre los principales puertos en los que se presenta este delito. Cartagena es el principal puerto de exportación marítimo y Buenaventura tiene también una parte de exportaciones. Los exportadores plantean una alianza con la policía para frenar el narcotráfico a través de los puertos. Noticentro 1, CMI. La población de Arizona en los Estados Unidos enfrenta una ola de calor mortal. Al menos 100 personas han perdido la vida. El calentamiento global demuestra una vez más que es un tema que debe tomarse muy en serio. En algunas partes del mundo, las altas temperaturas ya quitan vidas humanas. Este es el caso de Arizona, Estados Unidos, donde casi 100 ciudadanos han perdido la vida en una sola semana, cuando las temperaturas alcanzaron 47 grados Celsius. Y todavía no termina el calor extremo. Se espera que las temperaturas mañana alcancen los 46.6 grados Celsius en Phoenix, lo que provocó una advertencia de calor extremo hasta el sábado por la noche, por lo que las autoridades recomiendan mantener hidratados, evitar las actividades al aire libre y salir de casa. El gobierno de Panamá reportó que el cruce de migrantes por la selva del Darién disminuyó. De acuerdo al informe, en lo que va de 2024 han cruzado el Darién desde Colombia 212.000 personas, 9.000 personas menos que en este mismo periodo en 2023. Esto se debe al cierre de varios pasos en las últimas semanas y a la apertura de un corredor humanitario con el que se busca canalizar este flujo de personas.
Ursula von der Leyen fue reelegida para continuar como presidenta de la Comisión Europea. El Parlamento Europeo realizó una votación secreta para aprobar su reelección como presidenta de la Comisión, con 401 votos a favor, superando el umbral de 360 que necesitaba. Von der Leyen se comprometió a mantener las ambiciones climáticas del bloque, a impulsar la competitividad y a fortalecer las industrias de defensa. Además, afirmó que lanzará un pacto industrial limpio en sus primeros 100 días para impulsar la industria. Noticentro 1, CMI. Más de 1.000 indígenas que acampan desde hace casi un año en varios puntos de Bogotá llegaron a un acuerdo para abandonar la capital del país y retornar a sus lugares de origen. Serán 3 fechas de retorno que ya quedaron pactadas entre la comunidad y el distrito. El 29 de julio será el primer retorno destinado a la comunidad que está asentada en el Parque Nacional. El segundo retorno va a ser el 12 de agosto para la comunidad que está en La Rioja y el 14 de agosto para la comunidad que está en La Florida. ¿Toda la comunidad se va de Bogotá? No, tenemos en Bogotá en este momento 2.183 emberas, de los cuales 1.133 tienen la intención de retornar. Además de los 1.133 indígenas que quieren volver a sus lugares de origen, hay 438 que quieren ser reubicados en otras partes del país. Sin embargo, más de 400 quieren quedarse en Bogotá. ¿Esos 415 dónde se van a quedar? ¿Van a ser restablecidos de manera individual o va a haber un resguardo para esas 415 personas? No, no va a haber un resguardo. Para las 415 que han levantado la mano y han dicho que se quieren quedar en Bogotá, lo que aplica es la ruta de integración local, que es una medida en el marco de la ley 1448, que implica generar mecanismos para que ellos puedan hacer parte de la ciudad. Los 4 sitios en los que actualmente están los indígenas serán restablecidos para el uso de la ciudadanía en los próximos meses. El próximo martes se llevará a cabo la cumbre por la reactivación económica en Colombia. Participarán los gremios, el gobierno y personas expertas. Luego de sentarse con el gobierno nacional en una mesa de trabajo para la reactivación, la ANDI adelantará una cumbre con expertos, gobierno y demás gremios para presentar ideas que aporten a esa reactivación económica. Efectivamente haya una reactivación inmediata de la economía colombiana. Vamos a separar los temas en temas macroeconómicos y fiscales, vamos a hablar también del tema, por supuesto, de la construcción, que es muy importante, vamos a hablar del tema de la industria y de las exportaciones. Los empresarios ya tienen varias propuestas y enfoques para la reactivación. Se puede y se debe habilitar, digamos, realmente la nueva demanda en construcción, cómo logra uno que la vivienda de interés social pueda efectivamente despegar nuevamente para que tengamos menores inventarios, para que tengamos menores devoluciones, digamos, después de que ya, o renuncios, digamos, después de que ya la persona ha firmado y no logra tener el crédito, cómo logramos tener un crédito que sea un crédito mucho más asequible, cómo logramos también, desde el punto de vista de la industria, contar con el certificado de reembolso tributario que nos permita realmente activar, digamos, las exportaciones no tradicionales. En el evento participarán principalmente los ministros de Hacienda, Interior y Comercio. Ante el Consejo de Bogotá, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte anunció la posible fecha de entrega de la unidad deportiva El Salitre, que lleva abandonada más de 8 años. En debate de control político, la administración distrital, concejales de Bogotá hicieron rendir cuentas de los inmensos problemas que ha provocado los retrasos en las obras de la unidad deportiva El Salitre. Estamos llegando a 8 años desde que se inició una obra y no la hemos terminado. 8 años en los cuales han afectado a 11 ligas. 8 años donde más de 6.011 deportistas de alto rendimiento y formativos no han podido tener un lugar óptimo para ellos realizar realmente la labor deportiva. La obra se encuentra suspendida por un trámite que otra entidad del distrito no le ha entregado al IDRD. En este momento se está sacando la autorización por parte del contratista ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para efectivamente tener los diseños arquitectónicos que respeten el nivel de clasificación 4. El distrito tiene una fecha tentativa para la entrega del proyecto. Esperamos que los trámites se surtan y que la ejecución, que está contemplada en 13 meses del proyecto, sea lo más pronto posible. Noticentro 1, CMI. Casi 84.000 mujeres fueron abusadas sexualmente en Brasil en 2023. Esto de acuerdo con un reporte del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Exactamente fueron 83.988 violaciones, lo que equivale a una cada 6 minutos.
Esto pese a los esfuerzos del gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva por impulsar políticas de igualdad. La violencia de género en ese país sigue siendo una grave problemática. Noticentro 1, CMI. El ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, anunció un proyecto de industrialización y lanzó un mensaje de confianza al sector privado. El jefe de la cartera anunció estrategias para impulsar la industria y el comercio a través de mecanismos de facilitación para que las empresas puedan ser más productivas con miras a la exportación. El proyecto de industrialización está en marcha con el fin de diversificar la economía, la cual está dando signos de recuperación. La economía se está empezando a encaminar en la dirección que queremos, una economía descarbonizada, una economía con exportaciones no tradicionales, una economía en la que el turismo juega un papel mucho más preponderante. El ministro de Comercio, después de la reunión con los gremios, sostuvo que el gobierno tiene clara la importancia del sector privado. No vinimos a ponerle pausa ni a apagarlo, todo lo contrario, queremos desarrollarlo en un ambiente obviamente de igualdad y de acceso a oportunidades, pero ese desarrollo de la empresa en el país es lo único que hay, es un gran consenso nacional con respecto a su importancia. Insiste en mensajes de confianza para impulsar la inversión. Es la inversión colombiana en Colombia la que se ha debilitado. Yo creo que no es un secreto para nadie que esto tiene que ver con las grandes discusiones políticas que tenemos en este momento, que son discusiones que hay que dar y no nos debemos apartar de eso. El pronunciamiento lo hizo durante la Feria de Economía Popular en Corferias. La DIAN adelanta una nueva jornada de cobro a personas morosas de la entidad. El fin es recuperar una cartera de 3,9 billones de pesos. En la séptima jornada de cobro de la entidad se adelantan visitas a 10.173 contribuyentes en todo el país para gestionar obligaciones pendientes por valor de 3,9 billones de pesos. Para recuperar los recursos que deben los morosos, la DIAN aplica medidas cautelares como el embargo de dinero o de bienes, así como diligencias de secuestro, avalúos y remate de bienes. Sin embargo, con estas jornadas se busca evitar estos procesos y que se logren acuerdos de pago con los contribuyentes. Los morosos que hacen caso omiso ya tienen procesos coactivos donde se tiene el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación. El sector bancario respaldó hoy la propuesta de un acuerdo nacional hecha por el gobierno de Gustavo Petro. En reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, los banqueros dijeron que están listos para trabajar por la reactivación económica. Así como lo hizo con el Consejo Gremial Nacional, las centrales obreras, hoy el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió con los banqueros del país, con Asobancaria. Allí planteó que el acuerdo nacional debe ser la implementación del acuerdo de paz y la paz total del presidente Gustavo Petro. El segundo acuerdo que estamos planteando es que la figura de la prohibición de la reelección en Colombia no se toca, que ya se tocó en el 2004, desequilibró mucho las instituciones de este país, independientemente de la evaluación que hagamos de gobiernos. Desde Asobancaria dijeron que están dispuestos a suscribir ese acuerdo nacional y expresaron inquietudes en relación con la reactivación económica del país. Y dentro de esas iniciativas en particular, una que es la que tal vez más nos incumbe, que es el programa de reactivación económica, donde nuevamente invitan al sector privado a que nos sentemos en la construcción de Confianza Colombia, que es como el gobierno ha determinado esta apuesta de reactivación. La cartera ha venido con unos crecimientos muy bajos, en algunos casos de crecimiento, por lo tanto, para nosotros es fundamental encontrar esas avenidas de crecimiento que podamos apoyar. El ministro dice que lo que hay es una intención de propósitos para trabajar, gobierno, sector privado y centrales obreras más ciudadanía en conjunto para hacer las transformaciones que necesita Colombia. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Hartman, anunció un modelo fiduciario para agilizar el desembolso de recursos en la compra de predios en el país. Se trata de un esquema fiduciario para agilizar la disponibilidad de recursos en la compra de tierras en el país. El proceso se adelanta con Fiduagraria, donde se realiza un piloto para agilizar la adquisición de predios y posteriormente su entrega. Con esquema fiduciarios hemos trabajado de una manera muy articulada con Fiduagraria para tejer una propuesta común que nos permita facilitar rápidamente los procesos. Estamos ajustando cada procedimiento, haciéndolo más rápido. Vamos avanzando de forma también importante. A la fecha se han comprado más de 115.000 hectáreas en el país, predios que ya están en proceso de adecuación. Se espera cerrar el año sobre las 300.000 hectáreas. No estamos comprando una sola finca que no tenga
visita de un agrónomo especializado que detalle su capacidad productiva. Los errores del pasado no son para repetirlos. El director afirmó que se ha tenido línea directa con los campesinos, que este sábado 20 de julio varias organizaciones se movilizarán en respaldo a la reforma agraria. Noticentro 1, CMI. En Londres, investigadores desarrollaron una tecnología con la que se logra obtener una visualización tridimensional detallada del corazón. Este es el corazón humano como nunca antes se había visto. Cada detalle del órgano ha sido capturado por una nueva tecnología de imágenes desarrollada por investigadores del University College London y el European Synchrotron Radiation Facility como parte de un nuevo estudio. El proyecto se basó en capturar las imágenes de 2 corazones humanos completos, uno sano y uno enfermo, con detalle tridimensional sin precedentes, identificando así la estructura anatómica de los órganos con una precisión de hasta 20 micrómetros. Las imágenes fueron capturadas utilizando una técnica de rayos X llamada tomografía de contraste de fase jerárquica, denominada Google Earth para el corazón humano. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo. La cardiopatía isquémica, un debilitamiento del corazón causado por la reducción del flujo sanguíneo, fue responsable por sí sola del 16% de las muertes a nivel mundial durante el año anterior. Noticentro 1, CMI.